Bienvenidos a una nueva entrega del curso online de Llengua y Cultura Tradicional Lleonesas que entama el Ayuntamiento de Lleón con la colaboración de la Asociación Cultural Faceira. Soy Nicolás Bartolomé Pérez y este capítulo va a tratar de la literatura en lleonés. La llengua lleonesa na literatura. Las historias de la literatura lleonesa, en general, tienden a minusvalorar o directamente a despreciar la literatura feita en lleonés a lo largo de los siglos. Hay excepciones interesantes, como por ejemplo el capítulo que dedica Javier Huerta Calvo a la literatura en lleonés como un capítulo más de la historia de las literaturas hispánicas no castellanas, obra coordinada por José María Díez Borque. Outra referencia imprescindible ye Lingua y cultura literaria na Edad Media asturiano-lleonesa de Xulio Viejo, que se dedica al estudio de la literatura medieval en el ámbito lingüístico astur-lleonés. La Edad Media, llenguas y cultura lletrada no Reino de Lleón. La Edad Media foi el periodo de conformanza de los distintos dominios lingüísticos romances na Península Ibérica. Y el momento no que aparece también el romance lleonés dentro del espacio político del Reino de Lleón. Y el momento no que esta lengua logra la súa máxima extensión territorial como consecuencia del avance del Reino de Lleón hacia las tierras del sur peninsular. A pesar de la existencia de lenguas romances na Edad Media, el so uso escrito tardó en consolidarse y la gran lengua de cultura no Reino de Lleón foi el llatín, lengua de la administración y de la literatura, de la que tenemos algunos ejemplos na diapositiva. A más de literatura cronística o religiosa en llatín, también encontramos no Reino de Lleón literatura de tipo épico, como ya el caso del poema de Almería, contenido dentro de la crónica del emperador Alfonso VII y que narra en verso la conquista por las tropas cristianas de la ciudad musulmana de Almería. El paso al uso escrito del romance lleonés dende el llatín foi un proceso lento y complexo. Encontramos de algunos ejemplos interesantes, como la famosa Noticia de Quesos del siglo X, una simple lista de quesos procedente del monasterio de Rozuela, y a lo largo de los siglos XI y XII va consolidándose de una forma escasa esa utilización de la lengua romance del Reino de Lleón, del lleonés, en documentos como el Fuero de Avilés o la Noticia de los Hortos del Camino del monasterio de Sagún, primer documento lleonés redactado na nuestra lengua. La consolidación definitiva del uso escrito del lleonés en los niveles de la administración, el dereito o la literatura produce a lo largo del siglo XIII no caso del Reino de Lleón. Ramón Menéndez Pidal dijo lo siguiente respective a la literatura medieval lleonesa. Me parece que el libro de Alexandre y el poema de Alfonso X, considerados juntamente con el poema de Elena y María, reconstruyen dentro de la poesía española una región dialectal que durante los siglos XIII y XIV producía obras de diversos géneros poéticos redactadas en un lenguaje donde el elemento leonés se mezclaba en muy diversas proporciones con el castellano y con el gallego portugués. El libro de Alexandre, o de manera más precisa la copia contenida no Códice de Osuna, feita por un clérigo de Estorga
de nome Xoán Llorienzo, como se indica na estrofa final del poema, y es sin duda la obra literaria medieval lleonesa más notable, tanto desde una perspectiva estética como lingüística. Nella cuentas en cerca de 11.000 versos la vida de Alexandro Magno y constituye l'exemplo más destacado del mester de clerecía. Por outro llau, tenemos el poema de Elena y María, una disputa incompleta de pouco más de 400 versos onde las protagonistas emponderan respectivamente a un abade, es decir, a una persona instruida, y a un caballeiro, a la vez que critican al seu contrario. Elena y María representa el estilo opuesto al refinao, erudito y complexo libro de Alexandre pol seu carácter popular y xograrescu, pouco elaborau y de rima cenciella. No siglo XIV tenemos el poema de Alfonso X, un poema cronístico incompleto dedicado al rey Alfonso XI, escrito en cuartetas alrededor de 1348 y que presenta de algunos rasgos lleoneses. No siglo XIII, el lleonés generalizouse na escritura nun amplio territorio que, grosso modo, incluía Asturias, Llión y Extremadura, onde podemos dicir que este romance foi una lengua falada por todos los estamentos sociales y empleada con normalidad tanto na administración como na práctica xurídica privada y na redacción ou na traducción de las normas xurídicas del reino. Asina, nesa centuria, la norma xurídica fundamental del reino lleonés, el Liber Judiciorum, un código legal de orixe visigodo redactado originalmente en latín no siglo VII, foi profusamente traducido al lleonés. Los fueros de las principales ciudades lleonesas, Avilés, Uvieu, Llión, Zamora, Salamanca, traduxéronse al lleonés dende las súas redacciones originales latinas o bien fueron nuevamente redactados y ampliados empleando esa lengua, especialmente en tierras de la Extremadura lleonesa, donde se hicieron las redacciones más extensas de fueros locales lleoneses. Al lleonés también se tradujeron textos legales de carácter doctrinal o práctico, como fue el caso de Flores de Derecho o la Suma de los 9 tiempos de los preitos, que son manuales de derecho procesal común, obra de Jacobo de las Lleis. Quiciabes y el caso también de la Margarita de los Pleitos de Fernando Martínez de Zamora. Además, consérvanse pequeñas muestras de traducciones al lleonés de algunas obras legales encargadas por rey Alfonso X, como las partidas ou el fuero real, seguramente feitas pal uso forense de xuristas lleoneses. La actividad literaria no romance medieval lleonés debió de ser mayor de la suxerida por los textos castellanizados que conocemos güei. De esta manera, diversas obras que podemos axuntar dentro de la chamada materia de Bretaña, na que aparecen temas como la búsqueda del Graal o el rey Arturo, que fue compilada por un autor francés de principios del siglo XIII, tuvo una rápida difusión en los reinos medievales cristianos de la península ibérica. La presencia de numerosos elementos lleoneses nas obras de xénero artúrico, por exemplo, no libro de Josep de Abarimatía o Lanzarote, llevó a distintos investigadores a pensar na posibilidad de que de algunas obras deste ciclo literario fueran vertidas al lleonés a mediados del siglo XIII. No siglo XIV continuaron apareciendo rasgos lleoneses en obras redactadas en castellano, como el libro de Miseria del Home, El Caballero Plácidas, La Historia del Rey Guillerme, Otas de Roma, pero en aquel momento el lleonés ya pasara a convertirse en una lengua casi exclusivamente oral.
el cultivo del lleonés en Salamanca entre los siglos XV al XVII. El lleonés reapareció de una forma peculiar na literatura a finales del siglo XV y principios del XVI na ciudad de Salamanca, onde autores renacentistas moi importantes como Juan de la Encina o Lucas Fernández ficieron uso de la variedad local salamanquina del lleonés na súa produción dramática, poniéndola en boca de los rústicos y pastores en dalgunas de las súas farsas, églogas y autos. El salamanquino Juan de la Encina, que vivió entre los siglos XV y XVI, fue una de las figuras culturales más importantes de comienzos del Renacimiento. La súa obra abranca la música, la poesía y el teatro. Dentro de la obra teatral de Juan de la Encina rescampla l'auto del Repelón, drama compuesto a finales del siglo XV, nos años 1497 ou 1498, y que pudo representarse por primer vez daquella, o inclusive a principios del siglo XVI, nos ambientes estudiantiles de Salamanca. El auto del Repelón non se publicou hasta 1509, fecha na que apareciu no cancionero de Juan de la Encina dese año. Pa nós tien especial importancia porque los dous protagonistas de la obra, dous pastores, falan en lleonés. Estamos, por tanto, ante el primer texto editau en lleonés de la historia. Lucas Fernández ye outra de las grandísimas personalidades del Renacimiento español. Foi contemporáneo y rival de Juan de la Encina y, como él, destacou na producción teatral. La súa obra fundamental ye Farsas y églogas, que non se publicou hasta 1514 en Salamanca, aunque buena parte desa producción ya estaba escrita a finales del siglo XV. De la llengua empleada por Lucas Fernández en muitas de las súas composiciones dramáticas, uno de los sus principales investigadores, el catedrático John Lihani, dijo lo siguiente: de manera que Lucas Fernández ha recibido hasta ahora igual rango que Juan de la Encina en la aplicación de la lengua rústica. Pero la verdad es que son las obras de Lucas Fernández las que hicieron florecer el verdadero dialecto leonés oriental, o sea, el dialecto hablado en la región de Salamanca. Fue Lucas Fernández el que transformó el habla convencional teatral en un dialecto verdadero. Él incorporó en dicha habla no solo los términos vulgares generalmente dialectales empleados anteriormente en Mingo Rebulgo, en Íñigo de Mendoza y Juan de la Encina, sino las características típicas del dialecto leonés de la región salmantina. Encina no se había abandonado al dialecto hablado en esta región a pesar de conocerlo tan bien como lo conocía Lucas Fernández, salvo en el auto del Repelón, escrito años después de las farsas sayaguesas de Fernández. Fuera de este único auto atribuido a Encina, repetimos, no hay obra de otro autor que utilice el dialecto leonés tan extremadamente como lo hace nuestro dramaturgo en sus obras. De la mesma opinión foi María Josefa Canellada, cuando dixo que Lucas Fernández trasplanta aquella indecisa habla rústica a un clima dialectal vivo, el leonés. Es el momento de pleno vigor y logro del tantas veces llamado lenguaje y estilo sayagués. Hay que tener en cuenta, así que así, que Lucas Fernández nunca emplea el término de sayagués ni para la fala de los pastores, ni siquiera para los pastores. Él siempre fala de lengua pastoril. Na Salamanca del siglo XVII alcontramos, con la etiqueta de sayagués,
un intento más o menos logrado de reproducir la fala lleonesa del campu de Salamanca nas xustas poéticas que se celebraron nesa ciudad convocadas para celebrar acontecimientos políticos, sociales y religiosos de relevancia. Nesti ámbito foi frecuente que concursaran poesías escritas en estilu sayagués, y baixo esa denominación, en tierras de Salamanca, lo que realmente alcontramos son composiciones feitas en lleonés, o polo menos con un intento consciente de reproducir la fala lleonesa de aquella comarca. Moitas desas composiciones perdiéronse, aunque tenemos referencias ciertas d'unas cuantas, por exemplo, unas redondillas de Gómez Suárez de Figueroa, premiadas nun certame celebrau pa festexar la beatificación de San Ignacio de Loyola en Salamanca no año de 1610. Non yera extraño, na España barroca, que este tipo de certámenes literarios dieran entrada a la participación de outras lenguas menos cultivadas por aquel entonces, como el catalán, el gallego o el lleonés, neste caso baixo el estereotipo sayagués, a veces con intención cómica, a más del concurso de las lenguas más prestigiadas para la expresión literaria como el castellano, el latín o el griego clásico. También aparece una composición sayaguesa nas honras fúnebres que la Universidad de Salamanca rindiu a Margarita d'Austria en 1611 con un autor, Pedro Ortiz de Sahagún, que foi premiau por un romance a lo sayagués. Noutro certame poético convocau en Salamanca pa conmemorar el nacimientu no año 1629 del príncipe Baltasar Carlos, fillo de Felipe IV, resultaron premiadas outras redondillas como la mellor composición en lengua sayaguesa, de las que foi autor Manuel Herrera Gallinato. Ramón Menéndez Pidal dixo desta composición que guardaba una especial fidelidad a la fala lleonesa del campu de Salamanca. Esta obra, xunto con as outras poesías que resultaron premiadas, foi publicada en 1630 na mesma ciudad de Salamanca. El regionalismo lingüísticu lleonés, dialectoloxía y literatura nos comienzos del siegru XX. No siegru XIX alcontramos ya d'alguna utilización testimonial del uso escrito del lleonés, como por exemplo la traducción de la parábola del fillu pródigo de Dantín, feita alrededor de 1847, o un texto satírico de carácter político que acaba de recuperar Iván Cuevas y que se publicou originalmente no periódico El Porvenir de León el 13 de agosto de 1879. A principios del siglo XX, la publicación del traballu de Ramón Menéndez Pidal, El dialecto leonés, en 1906 na revista d'Archivos, Bibliotecas y Museos, marcou l'inicio del interés pol lleonés como una lengua viva. Y aunque esta obra non despertou especial interés na sociedade lleonesa, sí logrou que ciertos sectores locales minoritarios se implicaran de alguna manera no seu estudio, inclusive no seu cultivo escrito, aunque siempre dentro d'unos márgenes moi modestos. Uno de los principales informantes que tuvo Ramón Menéndez Pidal para la provincia de León foi el cepedano Emilio Bardón Sabugo, médico militar retirado ya a principios del siglo XX del servicio, pero que desplegó una interesante actividad cultural y activismo a favor del leonés en distintos frentes. En principio, Emilio Bardón foi requerido por Pidal para que lle apurriera informaciones sobre la fala viva cepedana, pero el labor de Emilio Bardón foi acullá.
Podemos considerar a Emilio Bardón Sabugo como el primer activista que tuvo la lengua lleonesa. No breve periodo de tiempo que mediou entre el seu contacto con Ramón Menéndez Pidal y la súa muerte en 1911, Sabugo fizo un estudio sobre el habla de la Cepeda, que foi remitiu a Ramón Menéndez Pidal e que permanece inédito. Amás, fizo un labor divulgativo na súa contorna e na prensa local sobre a importancia del lleonés, amás de emplear l'idioma tanto na súa correspondencia con Ramón Menéndez Pidal como con o seu sobrino Cayetano Álvarez Bardón e en dalgunos escritos, relatos e poemas que aparecieron na prensa de Estorga, casi siempre con o pseudónimo de Un Fulgacián. Obra que está por recoller na súa maior parte, polo que solo conocemos los textos recuperados pol seu fillo Venceslao Bardón, e que son el cuento Justicia Municipal, el relato descriptivo e reivindicativo de la súa comarca e xente, que yera triste e mísere la mi tierra, e tal vez la poesía costumista Bandu d'un pedáneo. L'escritor en lleonés más conociu ye Cayetano Álvarez Bardón, militar de profesión, y que en 1907 escribiu y publicou de la Ribera del Órbigo cuentos en dialecto leonés. Trátase de un libro de sencillos relatos costumistas redactados na variedad leonesa propia de las riberas altas del río Órbigo y que tuvo en 1920 una segunda edición. Cayetano Álvarez Bardón tamén foi l'autor d'una breve obra poética que evidencia un cierto crecimiento literario, non solo pol cultivo del xénero poético, sino porque los temas d'este labor ya non son exclusivamente humorísticos, aunque nunca abandonara el ruralismo costumista. De esos poemas solo podemos fechar con seguranza Las mis montañas leonesas, que está datado en 1923, poucos meses antes de que el escritor riberano morriera. A pesar de las limitaciones estéticas y lingüísticas de la obra lleonesa de Cayetano Álvarez Bardón, el seu empleo del lleonés, con moitos castellanismos, el recurso al humorismo, la declarada tenrura polos seus paisanos que encontramos reflexada una e outra vez nos seus relatos e poemas y el conocimiento de la cultura popular lleonesa son las claves para entender el éxito de la súa obra que lleva reeditándose más d'un siglo. Outro autor que fizo un uso del lleonés na literatura, aunque fuera d'una manera modesta, foi el sacerdote agustino César Morán, el famoso padre César Morán, bien conociu polos seus numerosos estudios nos campos de la arqueoloxía, la etnografía y las tradiciones orales del Vieyu Reinu del Lleón, por citar solo unos poucos aspectos del seu gran labor investigador, casi siempre feito d'una manera autodidacta. El padre César Morán deixou un pequeño feixe de narraciones en lleonés de la subcomarca de la Llomba, en tierras d'Oumaña, relatos que beben nas fuentes de la tradición oral lleonesa como son la narración anecdótica y costumista La antigua fábula, por dos comadres, un cuento popular estilizado literariamente, La ovella y el llobu, y Los astrónomos y el burro. No pequeño grupo de cultivadores del lleonés tamén podemos citar al general Nicolás Benavides Moro, que en un libro publicado en 1920 recuelle una poesía muy castellanizada, o en un castellano muy leonesizado, titulada La Abisma, también de tono costumista. El mínimo cultivo del lleonés nas primeras décadas del siglo pasado malapenas tuvo continuidad,
quitante el traballo de recopilación del sacerdote Venceslao Bardón Fernández, fillo de Emilio Bardón y primo de Cayetano Álvarez Bardón, que axuntou en 1955 lo fundamental de la obra de los autores mencionados. Asina, a pesar de que este libro, editado en Estorga, recuperou la portada de la edición del libro de Cayetano Álvarez Bardón, utilizando también el seu subtítulo, Cuentos en dialecto leonés, y otorgándole la autoría a Álvarez Bardón, hay que considerar que esta edición de Venceslao Bardón Fernández lle una obra nueva y non una simple reedición de la narrativa de Cayetano Álvarez, ya que en esta obra encontramos la poesía del militar leonés, la obra de Emilio Bardón Sabugo, del padre César Morán, colaboraciones en prensa, más un interesantísimo capítulo titulado Fragmentos de folclore popular de autores desconocidos, lo que aparecen cantares, cuentos, rimas y otros textos de tradición oral. Y es posible que el compilador de esos etnotextos fuera el propio Venceslao Bardón Fernández, quien exerció el sacerdocio en distintos lugares de la Cepeda, la Ribera Lórbigu y la tierra de Estorga, amostrando siempre gran interés por la cultura y la lengua de la súa tierra, como ya lo hicieran los seus familiares, recorriendo esas comarcas y falando con los seus paisanos en leonés, de quien anotaba las súas historias y datos. Este libro de 1955 tuvo una nueva edición en 1959, edición ampliada con de alguna poesía más de Cayetano Álvarez Bardón y de algunos textos populares. Y esta edición de 1959 foi la que se reeditó en 1981 por la editorial de Brija, y es la edición más completa de estas recopilaciones. El xurdimiento literario del leonés entre finales del siglo XX y principios del siglo XXI. A partir del año 1978, con la llegada de la democracia en nuestro país, empieza un tiempo nuevo para el leonés. Poco a poco va desenvolviéndose un movimiento cultural y social que toma conciencia del feito lingüístico del leonés, créanse asociaciones de defensa del idioma y existe un activismo reivindicativo. Con el tiempo, el leonés acaba siendo una lengua protegida en el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma en la que se integró un León, Castilla y León. Aparecieron las primeras iniciativas culturales, una muy destacada fue, por ejemplo, la editorial Libros Filandón. Empieza a aparecer el leonés en los medios de comunicación, creáronse los primeros concursos literarios, aparecen publicaciones periódicas con presencia de la lengua, existe un mayor interés en la Universidad de León con la creación de la Cátedra de Estudios Leoneses y empieza a haber una visualización del idioma en distintos ámbitos, la toponimia, en librerías, en actos culturales y políticos. La creación literaria en leonés empezó un momento nuevo también. El primer libro de esta nueva época foi Poesías y cuentos na nuesa chingua, feito por Eva González Fernández y el seu fillo Roberto González Quevedo, libro autoeditado en 1980 y que marcou definitivamente una nueva situación literaria y cultural para el nuestro idioma. Ese libro de 1980 tuvo continuidad con la serie Na nuesa chingua, no que se publicaron outros 5 libros más, siempre del mismo estilo, los que Eva González escribe en poesía, una poesía sencilla pero digna, reivindicativa de la súa fala y de la súa xente, y Roberto González Quevedo escribe con planteamientos temáticos y estéticos diferentes, más modernos, que se complementan muy bien con la poesía tradicional de Eva González. Estos dos autores evidenciaron la manifiesta intención de escribir
nunha variedad lleonesa fiel a sí mesma, é dicir, depurada de castellanismos, con o fin de ofrecer un modelo de llengua literaria basada en desenvolver toda la potencialidad fonética y expresiva del idioma autóctono. Resulta evidente que la conciencia lingüística destos dous autores palaciegos estaba a un nivel moito máis elevado que la mostrado polos Bardón, representantes del cultivo del lleonés na primer metá del siglo XX. No ámbito literario, este tiempo nuevo para el lleonés, este xurdimiento del idioma, tien tres corrientes literarias básicas. La primera ye la del noroccidente del Lleón, integrada por autores como Roberto González Quevedo y Eva González. En segundo lugar están los escritores que publican na editorial Libros Filandón de Estorga. Y en última instancia está el grupo de autores zamoranos que escriben en variedades locales del lleonés de la provincia de Zamora, axuntaos alrededor de la Asociación Cultural Zamorana Furmiento. Eva González foi unha escritora tardía, natural de Palacios del Sil. La súa producción comienza, como vimos, en 1980 y desenvolvióse en distintos ámbitos. Eva González ye una auténtica poeta del pueblo por los temas que trata, que tiene tres eixes básicos: la naturaleza, la cultura popular del seu lugar palaciego y la súa propia experiencia vital. Pero tamén ye popular por los recursos literarios de los que fai uso y que hai que enmarcar dentro de la vieja tradición de los compositores y recitadores populares que narran cuentos con gracia y recitan romances o improvisan cantares y que conectan muy bien con la sensibilidad estética popular. Eva González hizo un uso muy digno y muy puro de la variedad local del lleonés, el pachuezo, y la súa producción literaria, a más de la serie Na Nuesa Chingua, hai que la buscar nos libros Poesía completa, de 1991, Cuentos completos, del año 2008, Pequeña enciclopedia de Nós, edítase no año 2011, donde se recuelle la súa producción etnográfica y cultural, y de remate tenemos la súa autobiografía, Historia de la mía vida, publicada no año 2018. Outro gran escritor palaciego ye Roberto González Quevedo, un autor polifacético que cultiva la poesía, el ensayo y la narración. Xunta los poemarios publicados na serie Na Nuesa Chingua o los poemas espallados en revistas literarias, Roberto González Quevedo tien publicados los libros de poesía Ini Sayón, Chume de Chuz ou La nieve de Pesicia, xunto a unha antoloxía de la súa obra poética titulada Pan de Amore. No campo de la narrativa destaca Roberto González Quevedo tanto na novela, con obras como Sangre na Braña o Cuando los dioses se pierden na nublina, ou na narrativa, con varios volúmenes de cuentos curtius, siempre redactados na variedad local del lleonés chamada pachuezo. No cultivo de la variedad lleonesa noroccidental, del pachuezu, destacan tamén outros autores. Tenemos a Severiano Álvarez, autor de obras como Cousas de Aquí o La gouta de agua, y especialmente Emil C. Núñez con Una tarde de outueno ou el libro Achegrías y Atristuras. Saliendo un poco de los esquemas tradicionales, hay que mentar la obra de Guadalupe Lorenzana, Cousas de Encatrones, ou Las folombras de los nuesos baches, de Silvia Ayer González, ou la ganadora de uno de los premios literarios del Pachuezu, Irma González Quevedo.
Como vemos no noroccidente, allò d'autores que tienen planteamientos estéticos y literarios más modernos, en otras comarcas lleonesas y también no noroccidente, hay autores que continúan un cultivo de una literatura costumista. Y el caso, por ejemplo, destacado de Gumersindo Cabezas Álvarez, que tiene cierta obra narrativa y un poemario íntegro en cepedano, poemas en cepedano. También podemos destacar la obra de Teodora Barrio, Diz que una vez, Relatos en Cabreirés, o una novela con una fuerte presencia del idioma lleonés, en la variedad berciana, titulada El tío Perruca. El movimiento de recuperación lingüística del lleonés dio comienzo en Lleón con moita vacilación nos años 80 del pasado siegro y consolidouse na década siguiente gracias especialmente al labor de asociaciones como Facendera pola Llengua. Una de las derivadas más interesantes dese intento de recuperación del idioma foi la voluntad de afitar el cultivo literario del lleonés. Y una obra inaugural nese aspecto foi Cuentos del Lleón, antoloxía de escritores lleoneses de Güell, coordinada y dirixida por Héctor Xil, y que generó cierto interés sin que esto implicara un crecimiento en la producción escrita del idioma, ya que solo Roberto González Quevedo o Eva González siguieron publicando con cierta regularidad. Nesa mesma liña, tenemos outra antoloxía amestada a la edición original de la obra de Pidal El dialecto leonés, del año 2006, y que lle un compendio literario de relatos y poemas na nuestra lengua, feito por autores lleoneses. Y es significativo señalar cómo las poesías que se recuellan en esa antología son todas de autores noroccidentales. Pero también destacan en este volumen conmemorativo de la obra pitaliana las narraciones de autores más nuevos como Emilio Gancedo, Xosepe Vega, Héctor García Gil, entre otros. Otra antología bien diferente, con una voluntad también de afitar una variedad lingüística que sirviera de referencia al idioma, foi Cuentos del Sil, dirixida por Abel Pardo, aunque los resultados de esta obra fueron más probes tanto desde una perspectiva lingüística como literaria. No 2008 fundouse na ciudad de Estorga la editorial Libros Filandón, dirixida pol destacado activista en favor del lleonés Xosepe Vega. Esta importante iniciativa cultural, ya que foi la primera editorial que publicou íntegramente en lleonés, tuvo curtia duración y los libros que aparecieron bajo este sello fueron escasos, lo que nun anubre la calidad del brevísimo catálogo ni la originalidad de las súas propuestas, como la pretensión de elaborar una lengua lleonesa literaria partiendo de la variación dialectal del idioma, sin renunciar a la unidad del conjunto del astur-lleonés con un modelo ortográfico común. El propio Xosepe Vega foi l'autor de 2 libros en prosa no mencionado sello editorial y dentro de la colección de narrativa Cuéndiga de Palabras. Tenemos en primer lugar Epífora y outros relatos onde axunta 6 narraciones curtias resuertas con oficio y elegancia. También nese mesmo año apareció una novela curtia, Breve historia dun gamusino, de xénero fantástico, inspirada na tradición oral lleonesa. Xosepe Vega foi l'autor tamén, con o pseudónimo de Ramón Rey, de un poemario, El negro amor, que consta de 13 poemas y que se presentou como un recorrido pola xeografía emocional de la relación amorosa. El riberano Francisco Javier Pozuelo Alegre, Fran Allegre, conocido músico, luthier e investigador de la tradición lleonesa, publicó en Libros Filandón la obra Poemas pa nun ser lleídos. Este primer poemario tiene un tono intimista de cierto desasosiego vital que presenta toques
existencialistas. Fran Allegre también es autor de una obra teatral en lleonés, Sentir y nun sentir sentire, y de otro extenso poemario titulado Deixando el cuerpo, que se publicó no año 2015. L'último poemario publicado por Libros Filandón foi Llogas Carballesas, del año 2010. Foi obra de Juan Andrés Oria de Rueda Salgueiro, reconocido botánico de ascendencia zamorana, y que rescampla por ser el primer libro publicado en lleonés de Zamora. La poesía de Oria, de apariencia humilde pero de gran profundidad simbólica, logra transmitir una fonda aseñardá polos elementos más esqueicíos del alma zamorana y que para Oria son la súa principal fuente de inspiración, que él contribuye a dignificar. La materia vital con la que se construye el poemario y el propio país del autor, la comarca zamorana de la Carballeda, la lengua lleonesa que allí se fala y que muerre con los últimos viellos que la falan y que pa'l poeta ya un elemento más tan presente en esta obra como la naturaleza que también conoce y describen de algunos de los seus poemas. Na provincia de Zamora encontramos un núcleo de escritores y escritoras en lleonés que presentan de algunos rasgos comunes como el seu orixe zamorano, cierta identidad estética o temática, la súa edad o el seu activismo cultural que nos permite achuntalos dentro de una incipiente generación literaria construida alrededor de la Asociación Cultural Zamorana Furmiento. Esta entidad, orientada al estudio, recuperación y reivindicación del lleonés na súa provincia, edita dende el año 2005 una revista, El Llumbreiru, donde la presencia de la literatura en lleonés ye constante. La sección literaria cuenta con literatura de autor, muy importante la creación poética, pero también con traducciones al lleonés, ensayo y narrativa. En general, estos escritores usan el lleonés propio de las comarcas zamoranas, sobre todo de Senabria, sin renunciar a integrar elementos de otras variedades lleonesas. De estos escritores zamoranos rescamplan como narradores Severino Alonso, Eduardo Fernández o Miguel Ángel Cueto, pero también vemos poetas que tienen un estimable dominio de la lengua y una notable capacidad para reelaborarla artísticamente con lograda naturalidad. Vamos a centrarnos en tres de ellos. El más veterano de estos autores sería José Alfredo Hernández, que tiene una pequeña pero magnífica obra literaria en lleonés y de traducción al lleonés espallada en revistas y antologías colectivas, parte de ella publicada con el seudónimo de Ana Ferrero. De él reseñamos poemas como El Malvís, que vemos en la diapositiva. María José Zurrón del Estal cultiva tanto el relato como la poesía en senabrés, variedad lleonesa que usa con acierto, como vemos en este sentido poema dedicado al lugar de Riballago. Rubén García Martín comparte con los anteriores autores el feito de tener toda la súa obra espardida en revistas o volúmenes colectivos. Destaca de este poeta la gran riqueza léxica que se constata no poemario Las Palabras del Monte y la musicalidad de los seus versos. En los últimos años, la literatura en lleonés va a ir ganando dinamismo y diversificándose. Encontramos ya traducciones, ensayo, teatro, literatura pa mozos y nenos y literatura de xénero, como La Fuella Rota y otros relatos de Xairo López.
Este xurdimientu literario que vive el lleonés dende hai unas décadas caracterízase pola existencia d'autores reconocíos con una obra en lleonés solvente dende las perspectivas tanto artística como lingüística, pola presencia de iniciativas editoriales y de concursos literarios. Pero todo esto non lle quien anubrir la debilidad que arrodia al mundo cultural del lleonés, carente d'un mínimo apoyo institucional, lo que convierte a las letras lleonesas nunha literatura periférica con poucos autores y con un curtiu número de lectores, cuestiones que determinan que el sistema literario lleonés non cuallara todavía d'una manera efectiva. La precariedad de la literatura lleonés solo es una consecuencia más de la fragilidad de esta lengua mantenida viva a través de los siglos por campesinos, labradores, pastores y gente humilde, y que fue relegada desde los tiempos medievales a la intimidad familiar y vecinal. Con todo, como señalan José Alfredo Hernández Rodríguez y Fernando Álvarez Balbuena García, hasta la más humilde de las lenguas lle quien a transmitir emoción, esa emoción que lle el inicio, la finalidad y la justificación de la literatura. Muchas gracias por la su atención.